Guayuseros y guayuseras, ¿cómo están? Saludos, esta vez desde la fría pero bella ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Soy Akanga Ubiteritasi, soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos y bienvenidas. Welcome, Alicia Mushka, benvenuti a Guayus Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy nuestra Guayusa Opina es especial porque hablamos sobre la defensa de la democracia y sus defensores, la resistencia popular. Para ello tenemos a alguien que tiene un largo caminar por las venas de nuestra mayúscula América. Se trata de Quinto Lucas, uruguayo de nacimiento, también ecuatoriano, poeta, escritor, periodista y ensayista. Hola Quinto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Guayusa Política. Un gusto acá, Angau, de estar contigo y estar en Guayusa Política. Y bueno, interesante conversar sobre todo lo que está ocurriendo y justamente la defensa de la democracia tiene mucho que ver con nosotros estos días y bueno, y con todo el Ecuador. Un gustazo y un saludo cordial a todos los amigos y amigas que están viendo Guayusa Política. Muchísimas gracias, Quinto. ¿Qué te parece si ya inmediatamente tomamos Guayusa, como suelo decir, a todos los invitados y a las invitadas que saben pasar por Guayusa Política? Quinto, el momento que estamos viviendo es bastante sui generis. Por un lado, tenemos a un gobierno que se desenmascaró mucho antes de la pandemia, desmanteló al Estado y abandonó a la ciudadanía para implementar el modelo criminal y antipopular neoliberal. Pactó con la cavernaria élite política y económica local e internacional, léase FMI, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Además, la soberanía pasó a manos de Estados Unidos en un tétrico déjà vu. ¿Cómo podemos leer este momento, Quinto? Bueno, asumo la guayusa, que antes de responderte, sabes que la guayusa es de la misma familia botánica que la yerba mate y del mismo género. Iles paraguayensis la yerba mate y él es guayusa la guayusa. Y además tiene un ritual, bueno, yo ahora no sé, pero hace muchos años que estuve en alguna familia en el oriente que tomaban guayusa en la mañana temprano. Bueno, el mate se toma también en la mañana temprano y tiene ese ritual de unidad, de comunidad y de reflexión. Así que tiene un vínculo bien interesante y además algunos componentes. Entonces estaba pensando eso. Bueno, la reflexión es fundamental en estos días para empezar a ver cómo salimos de esta realidad. Esta realidad que es extraña porque el gobierno actual surgió de un plan de gobierno que no cumplió. Finalmente cumplió el plan de gobierno de su opositor o de quien perdió las elecciones. Pero lo terrible es que el gobierno actual no solo ha ido consolidando el modelo neoliberal, sino que ha ido consolidando una crisis en todos los sentidos, porque el modelo neoliberal nos lleva a veces a la crisis económica, sabemos lo que es, lo que son las recetas del FMI y a dónde nos llevan esas recetas y lo que significa de ajuste, lo que significa de desempleo, lo que significa de endeudamiento con el FMI. Pero este gobierno ha ido más allá, porque no es solo el tema ese económico, sino que es el tema político de la persecución política a muchos actores políticos y sociales, y sobre todo la crisis humanitaria, porque la crisis humanitaria previa a la pandemia la creó el propio gobierno olvidándose de los hospitales, olvidándose de la salud, olvidándose de la educación. Pero todo eso estalló con la pandemia, y con la pandemia se vio además la crisis de tratamiento del ser humano, porque finalmente hay como un desprecio por el ser humano. 30.000 muertos entre Guayaquil y Quito y bueno, un desprecio por la vida, con cajones de cartón, con muertos en las calles en algunos lugares. Entonces,
este gobierno realmente no es solo el neoliberalismo típico, que ya es criminal de por sí, sino que tiene un desprecio por la vida y por el ser humano, y eso lo ha demostrado en la pandemia, lo puso mucho más de manifiesto. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, si no salimos de todo eso, realmente empeorar más de lo que está el país sería algo ya catastrófico, porque ya el desempleo es altísimo. Nosotros vemos eh, la gente trabajando en las calles, en la informalidad, subió muchísimo. La gente pidiendo en las calles. La pobreza en sí volvió a aumentar. Entonces hay muchas cosas que si no paramos eso, esto puede terminar en cualquier cosa, porque es una crisis social que la gente va a tener que salir a buscar la vida de distintas formas. Y eso significa, buscar la vida de distintas formas, significa todo. Significa salir a hacer lo que sea necesario para por lo menos conseguir algún dólar para vivir. Esa es la realidad que vivimos, es una realidad catastrófica realmente. Ni en la década de los 90, ni en la década de los 90 vivimos esto, que fue una década, porque en aquellos momentos no vivimos lo que estamos viviendo hoy. Bueno, justamente, Quinto, con toda la coyuntura, ¿no? Tanto ecuatoriana, latinoamericana, ¿no? Y, por ejemplo, y qué bueno que trajiste a colación los años 90, ¿no? Porque, por ejemplo, también la época de los golpes de estados militaristas en Sudamérica aparentemente ha terminado, aunque en Bolivia como que se han mezclado esa vieja manera de arrebatar la democracia con la nueva forma de quitarnos la misma democracia, ¿no? Me refiero a lawfare, ¿no? Esta teoría que tiene su nacimiento, como además no podía ser de otra manera, en los ángulos del Pentágono, allá en Virginia, en Estados Unidos, ¿no? Inicialmente, además, parecía que lawfare era una estrategia mirada a personalidades políticas específicas para evitar su retorno a la participación en comicios presidenciales, como en Argentina, Brasil, Bolivia. Obviamente Ecuador no está aislado de eso, ¿no? Sin embargo, el lawfare ha migrado tal vez a otras esferas de la democracia, ¿no? Eh, como lo que vimos estos días al pedir la participación del binomio de la Alianza UNES, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que es un plan desestabilizador con una connotación geopolítica, digamos, todo esto que está sucediendo? Yo creo que sí, ha pasado algo. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía mundial y en determinado momento había dejado un poco de lado a América Latina porque la tenía consolidada. Hablemos de la época de los gobiernos neoliberales, pero después surgieron los gobiernos progresistas. Bueno, primero se dieron grandes movilizaciones, todas las movilizaciones, aquí las movilizaciones indígenas, en otro lado otro tipo de movilizaciones de trabajadores, de campesinos, y se fueron cayendo esos gobiernos neoliberales y surgieron los gobiernos progresistas y empezó a cambiar la situación, pero Estados Unidos mantenía el ojo más hacia Medio Oriente y hacia el norte de África, y ahí estaba su voluntad, y en ese momento, como era hegemonía total, no se preocupaba tanto por lo que siempre consideró su patio trasero. Pero al surgir otras potencias que le disputan la hegemonía, por distintas cuestiones, Rusia por todo lo que significa históricamente y por consolidar su importancia geoestratégica, y China por consolidar su realidad económica y su hegemonía económica que la fue construyendo durante años, Estados Unidos empieza a darse cuenta que en Medio Oriente está peleando. Siempre tiene al aliado que es Israel. En el norte de África ha logrado crear determinada desestabilización y empieza a ver que las otras potencias contrahegemónicas, que son China y Rusia, empiezan a avanzar, empiezan a preocuparse porque Estados Unidos se mete en sus áreas de influencia, en Ucrania, en Siria, y empiezan a reaccionar. Y ahí Estados Unidos se da cuenta que América Latina estaba, eh, para su mirada, a la deriva, y que Venezuela se consolidaba un proceso determinado que
era que iba contra sus políticas y que además no solo contra sus políticas en el término ideológico, sino contra sus políticas en el término económico, en la necesidad de recursos naturales que son cercanos. ¿Cómo accedo a Venezuela si ahora hay un gobierno que no tiene las relaciones tan amistosas con nosotros o no es sumiso a nosotros? Esa es la realidad. Entonces empieza a volver hacia América Latina y empieza a torpedear la integración, sobre todo el proceso más importante que era el de UNASUR, porque era el que se iba consolidando más, pero también empieza a torpedear a los gobiernos progresistas desde dentro y desde afuera. Y eso es lo que se da. En Ecuador se ve mucho más porque justamente quien finalmente entra en la égida de Estados Unidos y se entrega, digamos, sumisamente a sus políticas, es alguien que de alguna forma había participado en el gobierno progresista. En otros lados de repente no se ve tanto, pero también a Evo Morales le golpearon desde dentro. No fue solo los militares y no fue solo esa burguesía de Santa Cruz. Entonces empieza el papel nuevo de Estados Unidos de consolidar su presencia en América del Sur. Eso es lo que estamos viviendo y el lawfare es parte de esa consolidación nueva de lo que siempre consideraron su patio trasero. En otras épocas, en los 70, estaba el Plan Cóndor, y que era, no quiero decir más brutal, porque finalmente, dependiendo del contexto, los dos son brutales, pero era más brutal en el sentido de que asesinaban gente, la desaparecían. En Argentina desaparecieron 30.000 personas, de las cuales no todas eran militantes políticos, muchos eran solo simpatizantes de la izquierda, simpatizantes de sectores religiosos que trabajaban con comunidades, pero que no hacían política. Entonces, eso tan terrible, ahora trataron de dirigirlo directamente a algunos dirigentes, pero empiezan a ver que empiezan a abrirse para distintos sectores porque se empiezan a dar movilizaciones. Entonces no es solo perseguir a determinados dirigentes, hay que perseguir también a movimientos sociales, hay que perseguir a los jóvenes, hay que inventarse que ya hay enemigos internos, y todo eso es lo que es parte de toda esta política, porque el lawfare sí puede ser solo la judicialización de la política, pero es mucho más que eso. Es toda una estrategia de tratar de manejar políticamente y socialmente a los distintos países, porque va en conjunto, es el manejo de la sociedad y el manejo de la política, va mucho más que solo una judicialización de la política. Ahora, Quinto, a modo de reflexión quisiera, ¿no? También saber de tus criterios y todo, porque lo he enfatizado también en otros programas que he tenido, en los anteriores, que quizá, porque la derecha, con todo este embate que llegó la derecha, muy violento además, ¿no? Pudo desmantelar procesos como el boliviano, como el argentino, como el brasileño, como el ecuatoriano, casi que en un chasquido. Y entonces, tal vez los gobiernos progresistas no consolidaron, no, tal vez la democracia o no politizaron a la ciudadanía en estas cosas, porque yo porque siempre menciono lo de politizar la ciudadanía, porque por ejemplo, vemos en Venezuela una ciudadanía mucho más política, ¿no? Mucho más organizada en ese sentido, que, no, que es muy difícil manipularla con todos los embates, tanto internos como externos, ¿no? Mediáticos, políticos, y, pero pareciera que la democracia no se fortaleció en los gobiernos progresistas en el sentido de empoderar a la ciudadanía democráticamente. ¿Tú crees que quizá eso fue un error y que por eso la derecha vino y lo pudo desmantelar todo tan fácilmente? Sin duda, yo creo que lo que faltó, un día conversando con Frei Beto, decíamos, se crearon muchos consumidores, se mejoró la economía, se mejoró la posibilidad de la gente de consumir más, de comprar cosas, sectores pobres pasaron a ser clase media baja, pero posibilidades de consumir, pero no se trabajó en la conciencia de la gente, no se trabajó en eso, en ciudadanizar a la gente. Entonces,
yo siempre hablo de la democracia ciudadana, porque es justamente lograr que los ciudadanos se transformen en verdaderos ciudadanos, en opinar, en asumir su realidad. Claro que cuando la gente asume esa capacidad, que también es una capacidad crítica, también te critica. También, y yo creo que lo que le pasó a los gobiernos progresistas, pero no es solo en el Ecuador, es en general, en todo, es que le faltó eso, consolidar una organización social fuerte, consolidar una base social fuerte y politizar, sí, a la gente, concientizar a la gente, tanto porque la gestión de gobierno les absorbió y también porque siempre hay ese temor. Cuando la gente se politiza y se concientiza, también te critica y de repente te dice, esto no es así. O sea, muy lindo, todo bien y siempre te apoyo, pero en esto no estoy de acuerdo. Y eso es la naturaleza humana. A la naturaleza humana, a los humanos no les gusta mucho que los critiquen, y mucho menos quienes hacen política. Y eso pasa en todos lados, y pasa también en el progresismo y en la izquierda. Entonces, creo que faltó consolidar una base social. En el Ecuador hubo un problema que la base social consolidada que existía, que era el movimiento indígena, que fue el gran motor de movilizaciones durante la década de los 90 y que fue un ejemplo porque fue quien paró al modelo neoliberal, entró en choque con el gobierno progresista. Y el gobierno progresista en sí no supo manejar eso y determinada dirigencia indígena tampoco supo manejar eso, entendiendo de que más allá de las diferencias, lo que importaba era lo estratégico y que en lo estratégico iban a tener que estar de acuerdo porque finalmente íbamos a lo mismo. Eso faltó en los dos lados, analizar mejor esa realidad. Y lo otro es que, por ejemplo, en Ecuador, la organización política se fue forjando. No era una organización política que se forjó desde la base, muy fuerte, como es el Frente Amplio de Uruguay, que mismo así tiene muchos problemas. Se tuvo que ir consolidando y creando, y además era una organización muy amplia, policlasista, con pluralidad política, y eso es difícil en el Ecuador. Entonces hubo demasiadas cosas que no se pudieron consolidar. Pero bueno, está casi que en la tapa del libro, como decimos algunos, que si no se consolida organización social, organización política, base social, no se construye un poder ciudadano que es también como un poder popular, le dicen algunos. Yo creo que es un poco más amplio que el poder popular, porque no es solo de las clases populares, va un poco más allá. Si no se consolida eso, es difícil sostener un proceso de cambio. Y eso ha pasado. Venezuela es otra cosa. Venezuela, ¿qué dicen? Todos dicen es que las Fuerzas Armadas, Chávez logró consolidar las Fuerzas Armadas. Sí es eso, pero no es solo eso. Ningún gobierno, por más que tenga consolidadas las Fuerzas Armadas, si no tiene un apoyo popular, un apoyo que uno va a los barrios y ve ese apoyo, no solo en el decir yo soy chavista, sino que está organizado y saben cómo responder. Eso no se pudo y no se logró y no se hizo en otros países. Antes de continuar, Quinto, quisiera saludar a mucha gente que ya nos ve y nos escribe por redes sociales, a Marcelo Congacha, a Pablo Vivanco, a Davicho, a David, a Adriana, a Aníbal Chango, Han Holst, saludos. Bueno, sigamos con el diálogo, Quinto, no quiero atrasar mucho Ya. esto. Mil disculpas a toda la gente que nos mira. Bueno, continuamos, Quinto, disculpa por este problemita. Pero bueno, estamos de vuelta. Como decía, bueno, muchas gracias a la gente que nos está mirando por redes sociales. Mucha gente te está saludando, Quinto, también. Para seguir, ¿no? Quinto, hace 10 años, aquí en Ecuador hubo un intento de golpe de Estado que fracasó gracias a la resistencia popular. Como se dice tradicionalmente, puso el pecho a las balas y además literalmente puso el pecho a las balas, ¿no? Hombres y mujeres de diversas edades y estratos sociales estuvieron en las calles pidiendo a gritos que liberen al presidente, en ese entonces Rafael Correa. Este 30S, este miércoles que pasó del 2020, de nuevo las calles fueron testigos de una nueva lucha popular para proteger
el mismo objetivo, la democracia y la voluntad popular. ¿Qué podemos aprender de estos dos momentos de la historia reciente, Quinto, considerando todo el contexto político, no solo nacional, sino también de la región, ¿no? Y de lo que tú mencionabas también, cómo Estados Unidos vio perdida su hegemonía regional, quizá por un momento. Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Es increíble porque tal vez no imaginábamos que se volviera a repetir algo similar, porque finalmente es por otra vía tratar de prohibir un binomio y la otra mediante un intento de golpe de Estado violento, porque finalmente sí hubo violencia, aunque algunos quieran ocultarlo, hubo una policía que salió a perseguir gente, a atacar gente. Hubo también parte de la Fuerza Aérea que se tomó el aeropuerto de Quito. Hubo un intento de golpe militar con armas. No fue solo una cuestión de un alzamiento policial, como quieren decir algunos. Y además hubo muertos. Hubo muertos justamente porque hubo un levantamiento con armas. Entonces fue un levantamiento violento. Ahora trataban de dar otro tipo de golpe de Estado, que es un golpe electoral, tratando de prohibir un binomio que representa el progresismo. Era eliminar, en aquel momento era eliminar al gobierno progresista, eliminar al presidente, porque finalmente también podría haber sido asesinado. No fue porque se dieron un montón de circunstancias, pero podría haber sido asesinado, pero el hecho era tratar de sacarlo a él y sacar al gobierno progresista. Hoy también lo que se quería era eliminar la posibilidad de que un nuevo gobierno progresista pudiese, o un nuevo binomio progresista pudiese ganar las elecciones. Finalmente es la misma política. Cuando yo decía que lo del lawfare no es solo aquello de la judicialización de la política a determinados personajes, sino que es algo mucho más amplio, bueno, es toda esta forma de hacer política nueva que está haciendo Estados Unidos. Cuando era necesario, lo hacía como golpe de Estado violento directamente. Cuando es necesario, se trata de hacer un fraude previo, como hubiese sido el golpe electoral. Y en los dos momentos jugó un papel fundamental la población que se movilizó de distintas formas. Los contextos son distintos, por lo tanto la movilización también fue distinta, pero también el respaldo internacional. Internacionalmente se denunció, y tanto en el 2010, bueno, que fueron distintos gobiernos, organismos multilaterales que estuvieron contra ese golpe de Estado, ahora distintas organizaciones políticas, distintos también organismos se manifestaron en contra de una posibilidad de coartar la posibilidad de elegir a un gran sector de la población. Entonces, hay parecidos en la respuesta, hay parecidos en la forma de hacer las cosas, una más violenta, otra menos violenta, pero finalmente es lo mismo, y hay parecidos en la respuesta popular y la respuesta internacional. Eso es lo que nos deja de enseñanza, que en momentos como esos siempre es fundamental la respuesta popular y la respuesta internacional. Y para que haya respuesta popular, esta vez se dio porque muchos ciudadanos, organizaciones, obviamente UNES llamó a la movilización, pero es necesario lo que hablábamos antes, esa consolidación de una base social para que pueda responder ante cualquier intento de golpe de Estado. Eso es fundamental, eso nos deja de enseñanza. Ahora, siguiendo en la misma línea, ¿no? Y también se cumple un año de que Lenín Moreno fue decreto de alza de los precios de los combustibles, lo que ocasionó un poderoso levantamiento popular también que duró 13 días, ¿no? El año pasado, en octubre. Murieron más de 10 personas, hubo mutilaciones y la fuerza policial con órdenes de Romo reprimió violentamente las manifestaciones. El decreto se firmó en el marco de un desembolso del FMI. Ayer hubo otro desembolso del FMI y cada desembolso cuestan vidas, familias quebradas, niños en la calle, familias al borde del precipicio de la pobreza.
Pero, y esto tal vez es un poco también mi opinión personal, hay una diferencia entre la lucha popular de 2010 con la de octubre de 2019, porque desde mi punto de vista el 30S se cumplió un objetivo, pero tal vez en 2019 no se cumplió del todo el objetivo, ¿no? Y, si tú compartes el criterio o tal vez tienes una visión un poco más aguda, ¿por qué sucede esto? ¿No? Porque el decreto fue simplemente modificado para que paulatinamente los precios se eleven. No olvidemos los decretos anteriores también de la liberalización del gas y todo eso, ¿no? ¿Por qué, digamos, si fue bien cruenta el levantamiento popular de octubre, no se cumplió con el objetivo real, ¿no? De lo que ocasionó eso? Bueno, yo creo que, bueno, el decreto ahora de liberalización de la importación de gas, del gas, es prácticamente la liberalización del precio del gas, porque eso lo vamos a ver en los próximos días, en las próximas, no días, semanas, puede ser en poco tiempo. Eso es muy claro. Ahora, yo creo que hay momentos distintos. En aquel 2010 se estaba defendiendo algo que era muy palpable, que era un gobierno que estaba ahí, que estaba siendo atacado, y que se sabía que si se caía ese gobierno, se caía toda la esperanza o aquella esperanza que estaba marcada, que se había marcado con la constituyente, que se había dado con toda la política que había empezado a esbozar y a realizar aquel gobierno en 3 años, porque era poco, y entonces había una fuerza popular de decir, esto no podemos dejar, inclusive, increíble, porque algunos que estuvieron, que eran contrarios al gobierno, que ya se habían ido del gobierno, estuvieron contra el golpe de Estado y salieron a decir, no, esto no lo podemos aceptar. No todos, pero algunos, y fue importante. Entonces, había todo eso. Ahora veníamos de una época de, no había grandes movilizaciones, el movimiento indígena tenía una capacidad de movilización en la década de los 90, y estaba acostumbrado a una determinada cuestión, que se caían los presidentes. Se caían los presidentes, pero asumía el vicepresidente, y las políticas terminaban siendo más o menos lo mismo. Sí le fortalecía como movimiento porque mostraba, nosotros votamos presidente, pero, y creo que ahora cambiaron un poco las cosas, se juntaron varias cosas. Una, que sí hubo determinados sectores dentro del movimiento, no solo indígenas, que creo que trataron de cualquier forma tratar de parar eso, porque eso iba, lo de Quito era una insurrección, y si esa insurrección seguía, obviamente que se caía el gobierno, pero no solo se caía el gobierno, podía pasar cualquier cosa, y ahí obviamente que sin duda jugó la Embajada de Estados Unidos y jugó con determinada gente indígena y mestiza, para no decir esto o aquello, sino creo que se jugó. Pero también hay otros compañeros indígenas que creo que lo hicieron honestamente, que pensaron, a ver, más jóvenes, que pensaron, a ver, ustedes votaron no sé cuántos gobiernos y finalmente siguió lo mismo, las mismas políticas neoliberales. Hubo acumulación, no es que se votaban los presidentes y no se acumulaba, se acumuló hasta que ganó Rafael Correa, todo eso fue una acumulación cuando hablamos de acumulación de fuerzas. Y eso sí se fue dando. Pero esta vez creo que había como un pragmatismo, es decir, eliminamos el decreto en algunos, digo en los honestos, no en los que conspiraron para que eso se parara, digo en la gente honesta, creo que el propio Leonidas hizo es gente honesta que apostó a trabajar en la caída del decreto pensando, ahí sí creo que hubo cierta ingenuidad, pero otros no, otros sí conspiraron atrás. Pero bueno, así es la historia, ¿no? Esa es la realidad. Mil disculpas, Quinto, se me volvió a colgar la señal, no sé qué sucede, pero la Son las volví a cosas que recuperar. pasan. Sí, 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 mil disculpas también a los guayuseros y a las guayuseras que nos miran. Y se me colgó en medio de la idea que tú estabas. Lo que te comentaba un poco era eso de que hubo posturas honestas que pensaron en aquello de decir, bueno, nosotros necesitamos algo concreto, es eliminar ese decreto. Honestas, y además, pero con cierta ingenuidad,
creyendo que solo eliminar el decreto ya paraba todo. Porque de alguna forma decían, a ver, ustedes que hicieron grandes movilizaciones en los 90, lo que decía, votaron presidentes, pero finalmente después cambiaron esos presidentes y siguió lo mismo. No fue que siguió lo mismo, quería decir, porque hubo una acumulación de fuerzas que después terminó también en la presidencia de Rafael Correa. Hubo una acumulación de fuerzas. Aquellos levantamientos no fueron derrotas porque cambiaron presidente, fueron una acumulación de fuerzas como sea. Los periodos históricos son mucho más largos, no es una cosa de un momento para otro. En octubre creo que muchos de esos jóvenes dirigentes dijeron, no, eliminamos el decreto y tenemos algo concreto. Otros sí no fueron tan honestos y creo que conspiraron atrás y trataron de cualquier forma, tanto indígenas como mestizos, trataron de parar eso, porque ahí sí creo que jugó la Embajada de Estados Unidos, porque veían que nunca, en las movilizaciones y en los levantamientos de los 90, no se dio una insurrección en Quito como se dio en octubre del año pasado, porque eso era sí carácter de insurrección. Yo cuando digo insurrección es que todos los sectores se levantan, o casi todos los sectores. Entonces vos veías sectores de los barrios levantados, moviéndose hacia el centro o en sus barrios, las avenidas cortadas, los barrios cortados. Eso es un carácter insurreccional, no es aquello de solo un levantamiento en el que se dan determinadas condiciones. Eso creo que les dio mucho miedo, porque no era solo que se caía el gobierno, es que podía pasar cualquier cosa. Digo, cualquier cosa en el sentido de lo que piensa la embajada o lo que piensa la derecha. Estos, capaz que ellos tienen, bueno, cuando se dio el levantamiento contra Maguad, solo por 3 horas que hubo el triunvirato en Guayaquil, tenían miedo de que les expropiaran las casas, tenían pavor, había gente que ya casi que se estaba yendo. Imagínate con esto, con un carácter insurreccional mucho más fuerte. Entonces creo que actuaron rápidamente, pero creo que hay las dos cosas, como digo, tanto en los compañeros indígenas como en quienes creo que ahí hubo gente que estuvo infiltrada, conspirando contra la movilización, y hubo otra que honestamente, ingenuamente, dijo, bueno, caído el decreto, triunfamos. Creo que es así, es distinto a lo que se dio en el 2010, que era defender un gobierno que estaba cambiando la historia del país. Ahora, Quinto, manteniéndonos un poco en octubre, ¿no? Lo que pasa, porque ya se cumple un año. También empezó, digamos, todo un debate sobre la izquierda, ¿no? O las izquierdas, porque incluso empezaron a salir quienes decían, no, nosotros somos la izquierda pura y verdadera, no, 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 somos nosotros. El nuevo representante, yo que sé, de la izquierda indígena es Leonidas Issa. Entonces empezó a haber esa pugna que quizá para ti es mucho más conocida, ¿no? Porque tú eres un gran militante y un largo militante de la izquierda. Y, izquierda que yo en algunas ocasiones te he escuchado decir también que cuando se estaba redactando la Constitución de Montecristi, hubo sectores de la izquierda que perdieron la oportunidad por fijarse en detalles menores y decidieron abandonar ese proyecto y se volvieron también en fuertes opositores del gobierno de la Revolución Ciudadana. Digamos, en ese sentido, ¿qué experiencias, ¿no? de tu militancia en izquierda has adquirido durante todos estos años, y después también toda esta pelea de quién es más de izquierda que quién, ¿no? ¿Cómo puedes tú leer eso en el contexto ecuatoriano y también latinoamericano? Bueno, es increíble porque, bueno, las izquierdas generalmente les encanta pelearse. Las izquierdas, digamos, honestas, porque hay izquierdas arribistas o hay personajes. No me gusta hablar de partidos o sectores, porque hay partidos que de repente hasta dieron su vida, tuvieron una lucha de muchos años, y muchos dieron su vida por esos partidos, y bueno, esos partidos pueden hasta haber decepcionado, pero finalmente fueron fuerzas que lucharon por una sociedad mejor. Pero hay personajes dentro de muchos partidos y supuestamente de izquierda que en realidad han sido de un arribismo total, ¿no? Y hay gente inclusive que perteneció, a ver,
Celi perteneció a un partido que supuestamente era marxista o era marxista, y sin embargo vean en lo que terminó. Entonces por eso yo a veces hablo, cuando digo dentro de los frentes y dentro del progresismo, es mejor hacer alianzas honestas con gente de derecha o de centro derecha que me diga, claro, yo llego hasta aquí y no vamos a estar de acuerdo en todo esto, pero digo honestas porque sabemos quién es quién, pero no alguien que me dice que es de izquierda y finalmente es mucho peor porque el daño que ha hecho es mucho peor, lo mismo que Lenín Moreno. El problema en el Ecuador es que siempre ha habido un temor de la izquierda a ir a algo nuevo o algo diferente. Y cuando surge la Revolución Ciudadana o cuando surge Rafael Correa, que no venía de la izquierda, que no venía de las luchas sociales, que venía de la academia, que era un economista que de la economía saltó a la política porque vio que la economía solo la podía cambiar esa realidad económica terrible que él había estudiado y que había visto y que después la vio haciendo política, siempre había como un resquemor en determinada izquierda. Bueno, pero este señor, ¿por qué viene aquí? Y ese señor les empezó a demostrar que iba cambiando el curso del país y que cuando había que modernizarlo, lo modernizaba, porque además, eso es lo que a veces no entiende la izquierda, que dentro de una sociedad empobrecida totalmente, en lugares que son casi feudales, que eran casi feudales, si no cambias eso, ¿qué revolución vas a hacer o a qué socialismo vas a ir? Entonces, hay gente que no entendió eso y enseguida se puso en contra. Y está la otra, la izquierda que digo yo, oportunista, esa que cuando no tuvo un espacio para tratar de acomodarse, se volvió contra la Revolución Ciudadana. Y finalmente, si vemos en ese izquierdómetro, finalmente fue mucho más revolucionaria la Revolución Ciudadana y el propio Correa, y además yo lo viví en el sentido de dentro de la gestión de gobierno. Quien tenía las posiciones más hacia la izquierda era Rafael, mucho más que los izquierdistas que estaban algunos ahí adentro. Y en muchas posiciones, digo, el acuerdo con Estados Unidos, que él mismo dijo, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros sacamos la base de Manta. Entonces, está muy cuestionada toda esa izquierda tradicional. Yo no cuestiono los partidos de la historia de los partidos, porque finalmente también hubo tantos mártires, muertos de todo, pero cuestiono esos dirigentes que han sido, que se han transformado en oportunistas. Lamentablemente, un movimiento que había surgido distinto, primero con una pluralidad propia, con una realidad identitaria propia, pero también con una pluralidad, también con una reivindicación de clase por todo el tema de la tierra, por todo el tema de los recursos naturales, que fue el movimiento indígena, se fue también transformando un poco a partir de Pachacutic en esa realidad de izquierda de muchos dirigentes, no todos, porque también siempre tengo que decir, además, también Pachacutic cumplió un momento también que fue histórico y todo, pero determinados dirigentes también cayeron en ese oportunismo que copiaron de las izquierdas. Entonces ese es el problema de la izquierda, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de cómo realmente moverse ante la vida, ante la realidad, ante las relaciones sociales. Ese es el grave problema. Y otro problema es que mucha de la izquierda es una izquierda, como decía Marx, ahí sí, pequeño burguesa, que le gusta mucho ser revolucionario de papel, pero cuando la realidad, sin entender que las realidades a veces se tienen que transformar, lleva tiempo, la transformación es otra cosa, la liberación nacional no es de un día para otro. Entonces, claro, para ellos es mucho más fácil porque siempre han tenido las facilidades de vivir en familias que tenían esas facilidades. Y no quiero decir nombres, pero hay gente que viene de sectores muy pudientes y claro, para ellos es muy fácil querer ir al socialismo mañana. No es así la cuestión. Entonces, por eso cuestionaban a la Revolución Ciudadana. Entonces se mezclan muchas cosas y por eso es la atomización de una izquierda. En otros países ha tenido la suerte de consolidar procesos interesantes de unidad. El Frente Amplio de Uruguay. El Frente Amplio de Uruguay va desde la izquierda más radical hasta la derecha, porque para mí es derecha, es un centro derecha, pero es derecha,
pero todos, nadie se miente, todos saben lo que es y todos tienen un plan que cumplen. Y además, el Frente Amplio es una cosa el movimiento, el frente en sí, y otra cosa es el gobierno. Cuando tienen que criticar al gobierno, que es de su propio partido, lo critican. Entonces hay como otro tipo de relacionamiento que se ha dado. Y es eso que digo, de la honestidad de que nadie me va a venir a mentir que es esto o lo otro, pero el plan de gobierno se cumple. Esa es la realidad. Aquí es muy difícil por todas esos problemas de relacionamiento que hay en la izquierda, que tienen que ver con la clase, con el oportunismo, con tantas cosas que se han dado. Es lamentable, ¿no? Por eso digo que la Revolución Ciudadana cumplió un papel de, eh, de mostrarnos otra forma de hacer las cosas como Pachacuti había cumplido en su momento. Lástima que se desdibujó. Ujú. Ahora, quinto, la democracia, ¿no? Volviendo al tema de democracia, sigue bajo acecho en nuestro país, porque siguen habiendo despidos masivos, lo vimos entre ayer, sobre todo también los despidos masivos, coincidencialmente con el nuevo desembolso del FMI, sigue habiendo persecución política, el gobierno se sigue endeudando, en suma, se están violando los derechos plasmados en nuestra Constitución, ¿no? El proceso electoral que se viene el 7 de febrero de 2021, yo creo desde mi punto de vista, pondrá a prueba la resistencia popular también. Lo que ha sucedido estas semanas, las vigilias, toda esta semana, creo que es un preámbulo de lo que vamos a tener que hacer el día de las elecciones y quizá los días que se demoren en el conteo de votos. Y, y va a ser un reto para que sean transparentes y no suceda lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y qué acciones desde la resistencia popular, tú que también tienes mucha experiencia en eso, qué acciones se pueden implementar para defender la democracia, para defender los votos y la voluntad popular, ¿no? O sea, en general, de un proyecto que mira a futuro. Bueno, yo creo que debemos declararnos casi que en vigilia desde ahora. Yo creo que la campaña debe ser una campaña movilizadora. Más allá de las dificultades que tenemos por todo el tema de la pandemia, por todo lo que significa, muchos pensaban y creían que la campaña iba a ser solo en redes sociales y en medios de comunicación, distintos medios. Va a ser mucho así, pero nosotros tenemos que con todas las seguridades del caso, respetando lo que haya que respetar, pero tener muy claro que tenemos que estar presente. Primero, ir generando esa campaña movilizadora previa, porque si no, no es que llegas al día de las elecciones y bueno, y mueves a toda la gente, por más que tengas observadores inscriptos y todo lo que sea, que nos van a hacer mucha trampa en eso, es fundamental que la gente esté consciente. Por eso fue importante, a pesar de todo, fue importante esto, porque mostró que la gente tenía esa capacidad de movilización, inclusive hasta espontánea a veces, que salía, yo me topaba con gente que decía, bueno, sí, vine a ver, porque claro, yo también estoy en contra. Gente que había dejado de militar, que no estaba. Entonces, yo creo que eso es una cosa previa el día de las elecciones y posteriores. Y además vamos a tener que estar en todas las mesas, en las mesas fundamentales, y marcar, no solo dejar a los delegados o a los observadores, sino estar marcados eh, para movilizarnos ya, para estar cercanos a los lugares de votación. Se necesita una movilización casi que amplia en todos los sentidos hasta que confluya en una gran movilización popular si fuera necesario en Quito, donde sea. Tenemos que estar atentos. Por eso yo digo que desde ahora en adelante tenemos que estar conscientes que es movilización, solo la movilización y además, obviamente, lo internacional. Esa necesidad de una observación internacional, pero no solo de que vengan a observar y a mirar las mesas, sino además de estar en constante comunicación con los con distintos organismos, con distintas, para que estén pendientes de lo que pueda pasar aquí. Si no, va a haber fraude. O sea, no pudieron hacer el fraude previo, lo tratarán de hacer después. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo que dices de los organismos internacionales,
Y no olvidemos el papel de la OEA en Bolivia, Menos ¿no? ese organismo. Menos ese organismo. A eso iba, ¿no? Porque realmente es muy grave lo que han hecho, lo que fraguaron, y hay que estar atentos, tanto como militantes, pero también como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que no solo es o sea, yo creo la democracia sí está en disputa, pero creo que también hay que empezar a debatir muy fuertemente qué tipo de democracia está en disputa, ¿no? Y si Claro, realmente y si realmente la democracia a la que le hicimos el juego, pero al final es la democracia liberal, ¿no? Con la claro. que fueron los gobiernos progresistas. Entonces, tal vez este es un momento histórico muy difícil, pero ¿crees tú, y esto ya para finalizar, crees tú que llegando al poder político nuevamente a través del voto popular, eh, estemos en capacidad de debatir sobre cambiar esta democracia liberal o tal vez enfocarlo de una manera distinta para precisamente blindarlo, ¿no? Claro, lo que hablábamos antes de la necesidad de la participación, si quiere gestar otro tipo de democracia, tiene que ser una democracia participativa. Le podemos llamar democracia ciudadana. Nosotros, algunos que estábamos elaborando teóricamente eso, es justamente una democracia distinta, es que la ciudadanía se empodere de la situación y realmente eso desde los barrios, desde las comunidades, sepan después defender la democracia, porque la democracia liberal es la democracia representativa que ni siquiera ahora respetan eso, Ujú. porque además ni siquiera la respetan. Entonces, la única forma es empoderando a las comunidades, a los barrios, a los distintos rincones del país que se sientan de que ellos mismos están ejerciendo el poder. Porque si la gente no se siente que está ejerciendo poder, dice, bueno, solo representa aquel me representa. Y para los que se creen representantes, es muy distinto representar a la gente que ser parte de la gente. Y solo un gobierno que es parte Ujú. de la gente es el que abre la posibilidad de participación. Si no estás representando, si yo voy ahí, me elegí asambleísta, represento 1.000.000 porque tú no representas a nadie finalmente. La única forma es que seas parte y eso solo es asumiendo también las propuestas de la gente y defendiendo las propuestas de la gente. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar mucho más. Yo por eso creo que la movilización y la necesidad de defensa de la democracia esta, por lo menos, y el proceso electoral, nos lleva a que después en el gobierno, si esa gente se mantiene movilizada, también tiene una capacidad de influenciar en que se dé una democracia representativa. Montecristi fue interesantísimo, todo el proceso previo constituyente. Tenemos que recordar que antes de la constitución del 2008 hubo todo un proceso que también jugó un papel importante el movimiento indígena, determinada parte del movimiento indígena, reivindicando la constitución y distintos sectores de la sociedad. Entonces fue empujando hasta que llegó la constitución. Después ya en la constitución del gobierno así, no siguió ese proceso que venía con tanta fuerza hasta el plebiscito nomás. Ahora tenemos que tener claro de que esto tiene que seguir y que el gobierno tiene que abrir los cauces para esa participación general. No me gusta decir solo popular porque no es solo de los sectores populares, es también la participación de sectores de clase media baja, que a veces les cuesta participar porque se acomodan más fácilmente a su situación, pero también hay que abrir causas de participación para esa gente. Por eso yo hablo más de ciudadanía. Pero sin eso no se sostiene un gobierno que quiera hacer cambios. Y más en esta situación actual de América Latina, geopolítica y geoestratégica de América Latina. Así que fundamental, si no hay participación, si no hay una democracia participativa, ciudadana, no consolidas los procesos. Puedes hacer cosas, cambios, ve todos los cambios que se hicieron durante los 10 años de Revolución Ciudadana y ve cómo los prácticamente liquidaron en 3 años. Fueron liquidando un montón de cosas porque no se logró consolidar para que la gente defendiera esos cambios. Porque uno no puede pensar que los gobiernos van a durar tanto tiempo. Es la gente la que va a durar y la que va a tener que defender eso si lo quiere defender. Si no quiere defenderlo,
es porque no trabajaste bien con la gente y no, realmente no entendiste a la gente y no fuiste parte de la gente. Eso es lo que más o menos... Trascendentales reflexiones muy necesarias en la coyuntura, en las semanas que hemos vivido y en las que vamos a vivir. Me quedo con eso de ser un gobierno parte de la gente, que realmente es lo que empodera. Te queremos agradecer muchísimo de parte del equipo de Guayusa Política, Quinto, por haber estado con nosotros, por haber dialogado con nosotros, y esperemos que no sea la última vez. Hay muchas cosas que podemos abordar contigo, así que realmente nos has honrado con tu presencia y muchísimas gracias. No, fue un gustazo haber estado contigo acá, Angau. Realmente es un gusto. Además me gusta esta conversación así, que uno puede ir analizando cosas y bueno, llamando a la reflexión. Lo importante es que la gente reflexiona. Un gustazo y un saludo fraterno para ti, para el equipo y para toda la gente que está mirando y que está escuchando y ahí está participando en Guayusa Política. Muchísimas gracias también, guayuseros y guayuseras que nos vieron por Facebook Live. Muchas gracias. Pido disculpas por los problemas técnicos. Estaremos ya el próximo miércoles también, que son nuestros días habituales, con otra Guayusa Upina en Guayusa Política. Muchas gracias. Hasta la próxima.